Séptimo, motivación de la recordación florida. En las primeras páginas de la crónica, el autor expresa tres motivaciones, tres incitantes que, según él declara, fueron los que lo llevaron a emprender el prolongado trabajo de escribirla. Vale la pena enunciarlos y escudriñar su fondo social, porque lo tienen. El regidor Fuentes y Guzmán fue algo así como el historiador del ayuntamiento. A él se le encargaba dilucidar todos aquellos asuntos que por su antigüedad le resultaban dudosos al cabildo. Haciéndose esas pesquisas en los archivos de la institución, vinieron a sus manos unas reales cédulas en las que los reyes pedían ya desde el siglo XVI que se redactasen informes y relatos sobre la realidad geográfica y política de la provincia. La corona, como es sabido, expidió órdenes de este tipo en todo tiempo y para todas las provincias. El conocimiento de sus peculiaridades era indispensable para orientar la política colonial desde la metrópoli. Así nacieron las más célebres crónicas de Indias. Nos dice el cronista, pues, que el hallazgo de estas órdenes y la comprobación de que nadie había emprendido la tarea de escribir un informe completo del reino, le inspiraron la iniciativa de tomar dicho trabajo para sí. En estrecha relación con aquella iniciativa, agreguemos nosotros, surgió en él la inspiración o la aspiración de obtener el título de cronista del reino. Y a eso se debió que, al terminar de escribir la primera parte de su crónica, enviara una copia al Consejo de Indias y encargó a un amigo para que se gestionase lo del título. Pero 4 años más tarde recibió una carta en que su agenda informaba con pena que la copia se había extraviado en el Consejo y que desistía de recuperarla. La crónica no despertó interés en aquel alto órgano de gobierno indiano, y don Antonio no obtuvo nunca el célebre título que tanto le entusiasmó en un principio. Estos últimos datos vienen a cuento porque demuestran que las reales órdenes y la ambición del título, habiendo sido quizá motivaciones secundarias de la obra, no fueron su motivación principal. Lo prueba el hecho de que después de perder toda esperanza de buena acogida para su obra en el Consejo, Fuentes haya seguido escribiendo la recordación hasta terminar la segunda parte, mucho más extensa que la primera y más compleja en su estructura. La segunda motivación expresada por el cronista es como sigue. Hacia 1675 llegó a Guatemala la edición española de la Historia Verdadera, de Bernal Díaz del Castillo. Los descendientes del conquistador y cronista se interesaron, como era natural, en la lectura de aquella obra, cuyo manuscrito original se conservaba entre ellos como joya de la familia. Antonio de Fuentes había leído desde su juventud dicho manuscrito y no tardó en percatarse de que la edición española contenía algunas alteraciones de texto que a él le parecían graves. En la entrada de la recordación nos dice, pues, que se propone enderezar aquellas alteraciones del original de su ínclito y generoso progenitor, y presenta ese cometido como una de las motivaciones de su propia obra. Pero sucede que las rectificaciones se le quedaron en el tintero y que después de haber puesto tanto énfasis sobre el asunto en la entrada de la crónica, las olvida en el largo camino del relato. Las divergencias entre la edición y el manuscrito, aun siendo de detalle, habrían merecido algo más que las breves alusiones que Fuentes le dedica muy al principio de su obra. Y esta inconsecuencia pone al desnudo, en el umbral mismo de la recordación, en qué medida está toda ella empujada por móviles enraizados en una conciencia de clase. La mención de Bernal Díaz, ruidosa mención en las 4 primeras páginas de la crónica, responde a la necesidad por parte del criollo de señalar su abolengo de conquistadores y presentarse como un descendiente de ellos. Los criollos no desaprovechaban ninguna oportunidad de recordarle a la corona, y no olvidemos que la primera parte de la recordación fue escrita pensada en el Consejo de Indias, que eran sucesores de quienes habían ganado estos dominios para ella.
hubieran deseado proclamarlo todos los días ante el rey en persona. Esa es la verdadera razón y no otra de que Fuentes y Guzmán haya querido levantar la efigie de su antepasado a la puerta de la Recordación Florida. Fácilmente lo revela el desmedido énfasis que pone en todos los párrafos en que habla del conquistador. Habiéndome dedicado en mi juvenil edad a leer, no solo con curiosidad, sino con afición, veneración y cariño, el original borrador del heroico y valeroso capitán Bernal Díaz del Castillo, mi rebisabuelo, cuya ancianidad manuscrita conservamos sus descendientes con aprecio de memoria estimable, etc. En todas las ocasiones en que alude al manuscrito del conquistador, habla con desenfado de mi Bernal, mi Castillo, y cabe suponer que esa ingenua pedantería del más puro sabor criollo haya sido la desgracia de la crónica ante el Consejo, porque a mediados del siglo XVII les resultaba muy molesto a las autoridades españolas que se les recordaran que América había ganado por el esfuerzo privado de aquellos aventureros ambiciosos. Así pues, las dos primeras motivaciones aducidas por el cronista quedan refutadas por la misma crónica. La recordación no fue escrita en obediencia de unas viejas cédulas, porque ese estímulo quedó anulado al ser desestimada la primera parte de la obra por el Consejo de Indias. Tampoco fue escrita para rectificar las alteraciones de la primera edición de Bernal Díaz, porque no se cumple tal cometido en la obra, ni habría sido necesario para cumplirlo. Desarrollar un enorme relato panorámico que consta de 1930 páginas en el manuscrito. No fueron esas las instancias que impulsaron a Fuentes y Guzmán a escribir su crónica monumental. La Recordación Florida es fruto de un sentimiento hondo, apremiante y persistente que el cronista declara en pocas palabras en la introducción de la obra y que, según se comprueba al leerla, anima todas sus páginas desde el principio hasta el fin. Dice don Antonio de Fuentes y Guzmán que la tercera gran razón de su trabajo ha sido el amor a la patria que me arrebata. ¿Sentimiento de patria en el siglo XVII? ¿Patria cuando aún faltaba mucho más de un siglo para la independencia?